Aquí tenemos a Lucía. Hola, Lucía. Hola Eva, ¿Qué tal? muy bien. ¿Y tú? Me alegro también. Bien, también. Sí, Claro, faltaba más. faltaba más. Sí, hoy estaba dando la bienvenida a, como cada mes, ¿no? Una vez al mes, que nos juntamos para hablar, con esa cita del alma, para hablar de, pues eso, lo que tú llamas, ¿no? La nueva teoría del alma, la psicología del alma. Y hoy, precisamente, nos vas a hablar de nuestras voces internas. Si son todas nuestras o ya aquí que nos encierren. A ver cómo está el panorama. ¿De qué, de qué nos vas a hablar exactamente, Lucía? Pues al final tiene que ver con lo que es el proceso de pensamiento, porque cuando hablamos de las voces internas, evidentemente todo se da en la mente. Las voces internas son dentro, las externas las podíamos clasificar muy fácilmente, pero las internas es un poquito más complicado, al menos distinguirlas. Porque si hacemos una analogía, nuestras voces internas son casi las mismas que nuestras voces externas. Pero claro, es más difícil llegar a ella porque todo lo que es interno nos pertenece. Responsabilizarnos de eso es un poquito más difícil. Y, o sea, cuando dices de voces internas, ¿a qué hace referencia? Al pensamiento que, bueno, hablabas de la mente, pero al pensamiento que viene, a la intuición, a, no sé, a un desdoblamiento de la persona. A un pinganillo que nos va chivando. Sí, ¿no? No. Cuando hablamos de voces estamos hablando porque al final una voz hace referencia a un diálogo. Cuando tenemos una voz interna es porque estamos dialogando con nosotros mismos. Cuando dialogamos con nosotros mismos, evidentemente es porque hay una separación en algún punto. Eh, y claro, el diálogo nos está proponiendo la necesidad de darle interpretación a lo que o bien nos está pasando, ¿no? O bien estamos viendo, sintiendo, haciendo cualquier cosa. Entonces, claro, como es una comunicación para con nosotros mismos para poner orden en lo que necesitamos de alguna manera acabar de asentar, ¿no? Todo lo que nos crea desorden nos crea caos y todo lo que nos crea caos al final nos crea una disonancia que no nos permite pues un quehacer bueno, beneficioso, ¿no? Es decir, siempre nos está poniendo trabas cuando tenemos un caos. Cuando ese caos sucede a nivel mental, estamos hablando de la necesidad de pactar con nosotros mismos un punto medio en donde encontrarnos. Entonces, claro, ahí salen nuestras voces. Sí, porque eso es inevitable también. Eh, o sea, o es Pues difícil, ¿no? No estar ahí con la vocecita en comunicación o esa separación de la que tú hablabas al principio. es que tú piensas que somos pensantes, por eso somos sapiens en la cadena evolutiva. Pero es cierto que bueno, que todos los estudios de la mente, pues al final acaban opinando que nosotros pensamos porque existe la comunicación. Si existe la comunicación es porque existe un entorno igual a nosotros con capacidad de comunicarse. Por lo tanto, partiendo de ahí, que no es, no sé, que me parece lógico, que en la necesidad de comunicarnos para con nosotros mismos es de alguna manera enfrentarnos a esa parte que el entorno nos ha mostrado y que no nos apaña. Pero la mente es complicadísima y querer entenderla ahora con esta charla va a ser casi que un poquito imposible. Pero bueno, sí que es cierto que partiendo de ahí, ¿no? Necesitamos comunicarnos y por eso existe la palabra. Pero cuando eso sucede a nivel mental, no siempre distingues la voz como una palabra. No, no hay, sí que hay veces que estás pensando y están sucediendo palabras una detrás de otra en tu cabeza, ¿no? Pero hay veces que el pensamiento es totalmente sutil y no te das cuenta de ello.
Y hay veces, como tú has dicho, que pueda ser la intuición. La intuición, al fin y al cabo, es un darse cuenta de repente, es como un bloque, ¿no? Es un bloque de conceptos que te caen, los integras automáticamente y no ha habido ni siquiera diálogo. De Ajá. repente lo entiendes, ¿no? Ujú. O de repente lo sabes o lo intuyes, ¿no? Que es lo que tú decías. Pero bueno, es verdad que yo, con todo el tema de mi teoría, sí que hago una distinción entre las voces. Y es que las voces pueden venir o bien del hacer. Yo siempre estoy hablando de mi trinomio físico, ¿no? Psíquico, perdón. Y siempre hago referencia a que el trinomio pues se compone de lo que hacemos, lo que pensamos y lo que sentimos. Para cada uno de estos elementos existen voces diferentes en nuestro interior. Ajá. También es cierto que hago una diferencia bastante grande entre lo que son las voces del hacer y las voces del pensar, y no tanto de las voces del sentir, porque la voz del sentir es simplemente la conciencia del cuerpo. Tú te das cuenta de lo que sientes cuando conectas con el cuerpo, si no eres incapaz de darte cuenta de lo que sientes. Por eso hay personas que les cuesta más conectar con las emociones o aprender, ¿no? A verbalizarlas y tal, porque tienen menos conciencia del cuerpo. Ujú. Pero bueno, partiendo de ahí, pues la voz del hacer, por ejemplo, suele ser una voz más bien narrativa o descriptiva, ¿no? Porque es más analítica. Una voz del hacer sería cuando estamos estructurando o ordenando una secuencia, simplemente una secuencia. Un ejemplo sería que yo, por ejemplo, o bien te describiese lo que acabo de hacer, una cosa detrás de otra, o lo que quiero hacer después, todo lo que tenga que ver evidentemente con la acción, pero una acción que no se está produciendo, o se ha producido, se producirá, pero no se está produciendo en este momento porque lo estoy pensando. Ajá. Vale, sería lo típico de tengo que hacer tal cosa o verlo o entrar en comunicación en tu cabeza con respecto a cómo vas a hacer tal cosa o cómo, o sea que muchas veces incluso lo ves, ¿no? Eso sería la comunicación, Es la voz del intencionarte. hacer. Si va para adelante, es intencionarte. Yo ahora cuando acabe esto, pues recogeré mis cosas y me iré a trabajar y después tal y después tal. Y ahí no me involucro. Ahí simplemente estoy estructurando el tiempo, ¿no? En función a mis pensamientos, a esa voz que me está diciendo después de esto, esto y esto y esto y esto. Y eso es una voz como otras. Después pero ahí, como he dicho, ahí no estamos metiendo ningún tipo de emoción ni de ni de sentimiento. Luego están las voces del pensar, que también puede ser, ¿no? Que yo te cuente algo, vuelvo a decir, te describa o te narre algo en donde tampoco me involucro. Yo te estoy diciendo que esta mañana he visto a una señora que decía tal y que ha hecho tal y que, ¿sabes? Pero ahí yo no estoy metiendo de mi parte. Entonces, eso sigue siendo una voz, pero es una voz que la utilizamos para estructurar lo que estamos percibiendo con los sentidos, Ajá. con la vista, con el oído, y lo necesitamos simplemente para ordenar, para encajar y para dejarlo, simplemente para manifestar y compartirlo. Pero bueno, es una voz que tampoco tiene trascendencia porque no hay emoción ni sentimiento detrás de ella. Es una voz necesaria, pero por esa capacidad de que la mente necesita estructura, y ya está. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando en el hacer sí que le metemos una emoción o cuando en el pensamiento, cuando en el pensar, ¿no? Metemos una emoción que cambia completamente al final la consecución de lo que intencionas. Yo puedo decir que después de aquí voy a coger mis cosas, me voy a trabajar y haré esto y pasaré antes por aquí, en fin. Pero ¿qué pasa si yo digo, pues cuando acabe esto, me voy a trabajar y de repente, me aplomo, ¿no? Porque no me apetece. O qué pasa cuando yo pienso, y madre mía, y tengo que ir a recoger no sé qué con el agua que está cayendo y
¿no? Y voy metiéndole ahí un poquito de grado de pesimismo, de apatía, de que no me apetece. Pues claro, todo eso modifica cómo me va a resultar después lo que estoy proyectando ahora. Ajá. De alguna manera yo ya estoy creando un campo de atracción que me devolverá lo que yo estoy atrayendo. Entonces, en estos pensamientos sí que tiene que ver, en esa voz interna sí que tiene que ver la emoción, pero tiene que ver la emoción en función a todo un contexto. Pues si yo me encuentro bien, me encuentro mal, si voy justa de tiempo, si no, si me acabo de, no sé, de pelear con no sé quién o no, o sea, si he comido, si tengo hambre, si tengo sueño. Todos esos factores influyen en lo que pienso. Por lo tanto, a mayor grado de caos dentro de mí o desorden, como pueda ser que tenga hambre, que tenga sueño, que tenga tal, eh, el diálogo que tengo para con la proyección que voy a hacer respecto al hacer, que es lo que estamos hablando ahora, va a modificarlo completamente. Ajá. Claro, yo si tengo un entorno equilibrado, si yo tengo un entorno a mi favor, mi diálogo interno, si en vez de estar lloviendo con el agua que cae ahora, que eso es verdad, estuviese haciendo un sol buenísimo, pues evidentemente mi actitud a lo mejor cambia porque ya me apetece salir a la calle, porque ya me apetece de otra manera, ¿no? Todo eso modifica y repercute en el diálogo que tenemos para con el hacer, para con lo que estamos haciendo o vamos a hacer, incluso con lo que hemos hecho, pero ahí ya sería simplemente volver a recordar, ¿no? Después está que todo lo que tiene que ver con la voz del pensar en función a la implicación emocional que le ponemos, ahí nos estamos yendo de cabeza a los juicios. Es Ajá. decir, si tú implicas emoción en algo que estás pensando, detrás evidentemente tienes todo un sistema de creencia bien consolidado que va, que va a repercutir en lo que estás pensando, vas a considerarlo bueno o malo, mejor o peor, y ahí vas a interferir de nuevo en lo que es el diálogo interno, que claro, no es lo mismo tener un sistema de creencias en donde nada va a salirme bien, ¿vale? Si está lloviendo seguro que me resbalo, si está lloviendo el suelo resbalo y me voy a caer y me lo creo tanto que evidentemente. Claro, todo eso son habladurías que tengo yo para conmigo misma, porque modificará mi forma de vestir, modificará mi forma de prepararme la salida a la calle, en fin, todas esas cosas. Al final se convierte todo en un pack. Lo que yo pienso, si lo enjuicio, evidentemente tomará acción de una u otra manera. El sentir es súper fundamental, pero es verdad que podemos en algunos momentos simplemente dialogar con nosotros mismos sin el sentir, pero ni es posible mantenerlo mucho tiempo, porque el sentimiento es algo que provoca una vibración que es la que nos conecta a la vida y sin ello solo seríamos máquinas o robots, ¿no? Que hacemos y hacemos, pero aquí no pasa nada. Pero bueno, es importante, pero ¿cuál es la base de todo eso? Que ese diálogo interno va en función a todo el trabajo que hayas hecho o que te hayan ayudado a hacer, porque hoy mismo voy a contar así, me voy a salir un poquito, ¿no? Sí, sí. Y hoy mismo estaba yo con mis reflexiones y mis historias y estaba pensando en eso, ¿no? De qué manera, ¿no? Nuestro diálogo interno parece que siempre tengamos que estar cambiando cosas y no solo en el diálogo, sino en la actitud, en cualquier cosa. Es como la vida es totalmente retarte a cambiar y a cambiar y nos pasamos la vida cambiando. Pero claro, yo tengo dos adolescentes en casa y claro, me enseñan mucho, ¿no? Y a veces pienso, bueno, es que están empezando ahora con esa lucha de tener que cambiar, pero si tienen 19 años y ya están planteándose cambiar, es decir, de aquí
cuando sean mayores es como menudo agotamiento, ¿no? Pero la historia era que si nos enseñasen, si pudiéramos, yo incluso si pudiese haber sabido lo que sé, y hubiese podido enseñarles a tener herramientas para que no tengan que entrar siempre en la necesidad de cambiar patrones, creencias, paradigmas, y esa lucha constante de romper y romper y romper, romper con lo que has aprendido. ¿Por qué no podemos enseñar algo con una buena base que nos dé fuerza, coraje, que nos, ¿no? Y, y te lo digo porque uno de los problemas de nuestras voces interiores es que parece que siempre vayan en contra de nosotros. Ajá. Porque siempre nos estén retando a tenemos que cambiar algo. Porque si no, no existiría el diálogo interno. Sería un simplemente fluir, ¿no? Pero siempre tenemos como los dos angelitos, el bueno y el malo, que nos van diciendo todo el tiempo, qué es, ¿no? ¿Cuál es el movimiento siguiente? Y si hago esto, ¿qué pasará? Y si no, y si tal. Y ese análisis que le hacemos a la propia vida, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el diálogo interno, existen muchas variables, porque va en función también a todos los niveles de conciencia que tenemos. Y bueno, quien me conozca ya y sepa de mi historia con el alma, pues sabe que yo divido el alma en niveles, en cada uno hay una información y que esa información siempre intenta contraponerse, ir a los opuestos para poder encontrar el equilibrio, ¿no? Encontrar el equilibrio en cada nivel implica que después tengas que alinear todos los niveles. Es un trabajo difícil y por eso nos cuesta toda la vida. Pero realmente se trata de eso, ¿no? De que solo acabes teniendo una voz interna que te guíe y que te sostenga. Y no tengas que estar todo el tiempo peleándote contigo mismo. Es verdad también que hay diálogos que son como más tranquilos, más relajados, porque depende del punto en el que estés. Yo divido, yo no, los estudios, todos los neurólogos, todos los que estudian la mente y el cerebro y tal, sabemos que nosotros entramos en diferentes vibraciones, ¿no? El cerebro, hay frecuencias neuronales en las que la biología del cerebro cambia y por lo tanto, he dicho la biología cuando es la reacción, pero bueno, nos entendemos. Te digo porque eso también modifica la química del cuerpo y eso nos afecta a la hora de poder concluir con nuestros pensamientos y dirigirlos a favor o en contra, es decir, entrar en guerra o no con ellos implica también esa química que despertamos dentro del cuerpo con ellos mismos. Pero dentro de todos los niveles y escalas vibracionales que pueda adquirir el cerebro, cada uno de ellos nos lleva a diferentes estados o bien de alerta, de relajación, de demás, ¿no? Que nos permite acceder a informaciones diferentes y no solo acceder, sino ver el mundo de forma diferente. Por lo que he dicho, porque la química del cuerpo es diferente en cada una de ellas y accedemos por resonancia a un mundo distinto. Pero nosotros cuando guardamos nuestra información, la guardamos en todos esos niveles porque nos paseamos por ellos continuamente. Todos sabemos qué niveles son, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos en un estado beta. El estado beta es el estado de alerta normal, ¿no? De que estamos ahora, que podemos tener las capacidades mentales, ¿no? De atención, de concentración, de recepción. Todo ese tipo de cosas están sucediendo ahora en este estado. Y en este estado se da una información diferente, una información concreta. Cuando estamos en este estado, lo que estamos haciendo es ir hacia afuera. Es decir, tú solo recibes información, pero procesas la información justa para poder seguir prestando atención a la siguiente y a la siguiente y a cualquier estímulo que estés recibiendo en ese momento. Entonces, cuando estamos en beta, solo estamos hacia afuera. Cuando, claro, elevamos un poquito la vibración y nos vamos a alfa y ahí estamos en un estado un poco más relajado.
En esa frecuencia, nosotros también estamos en comunicación con el entorno, estamos hacia afuera, pero hay una parte que también está hacia adentro. Es decir, es el único estado vibracional en el que nos podemos manejar en los dos mundos, en el externo y en el interno. Entonces, si ahora, ¿no? Si nosotras estamos relajadas, tú puedes estar asimilando y puedes estar incluso interiorizando todo lo que está pasando ahora. Y en ese estado un agrado para la mente porque es un dar y un recibir compensatorio. Las cosas se dan a la vez. Yo estoy recibiendo, estoy aceptando, estoy colocando en mi lugar a la vez que recibo y doy. Sí, normalmente es este estado que llaman de vigilia. Cuando te estás empezando a dormir, pero todavía no estás dormida y captas también lo que hay a tu alrededor. O lo que utilizan también en las sesiones de sofrología, que no llegan no es la hipnosis, pero te ponen en este estado de completa relajación en que con la terapia vas a buscar para trabajar algo, ¿no?, en tu interior, pero estás atenta a la voz de la persona que hace la sesión de sofrología y es lo que dices tú, ¿no? Estás dentro y fuera al mismo tiempo. O sea, en estas Sí, ondas alfa. claro, ahí también se recibe información y ahí también se produce, ¿no? un diálogo interno. Pero es el lugar donde el diálogo interno se produce de la forma más beneficiosa, porque este estado te induce a la reflexión. En la reflexión tú conectas contigo, con tu sinceridad, con la información que tú eres. En el beta no puedes conectar porque estás como a la defensiva, no te puedes parar a pensar, ¿no? Y simplemente estás, perdón, y simplemente estás, pues eso, pues recibiendo. Pero después del alfa hay otro, y es el teta. En ese estado es más elevado en cuanto a la vibración y a la frecuencia en la que estamos, pero ahí la información, ¿vale? Solo es de dentro y hacia adentro, no llega información de fuera. Ahí hay un aspecto que, que, que puede ser incluso hasta peligroso porque está bien interiorizar, pero no está bien, o al menos eso es lo que yo opino y aconsejo. No es aconsejable interiorizar de manera que puedas llegar a la ausencia. Ajá. Porque Teta, por ejemplo, ya no se está aproximando mucho a ese inconsciente que somos. Y al inconsciente tú puedes llegar, pero necesitas del entorno para que te lo muestre. Porque si no te quedas enganchado al inconsciente. ¿Me explico aquí? Sí, sería esos estados a lo mejor de meditación profunda en la que ni siquiera sientes tu cuerpo físico y a lo mejor hay ruidos alrededor y tal y ni los oyes. No los oyes. Y si te está doliendo una pierna, ni te enteras. Pero aquí, ¿qué pasa? Claro, que hay una percepción de la realidad que está demasiado alejada de la realidad común, de la realidad diaria. Entonces, es verdad que tú accedes a una información y tu diálogo interno solo va para ese inconsciente. Claro, aquí la historia está en que tú te puedes hablar de muchas maneras, pero lo mejor es que lo hagas en alfa, que es donde accedes a quién eres, a lo que estás pensando realmente, a lo que tú estás sintiendo, y puedes acceder a esa sinceridad que te permite acceder a tu verdad, reconocer, pues va, es que lo hice mal, es que realmente podía haber hecho esto de otra manera, o no debería habérselo dicho así. Eso pasa en alfa, eso no pasará en beta, ¿entiendes? Y ni pasará en beta, porque en beta es cuando lo hiciste. Sí. Entonces, claro, irse a estados mayores, que no está mal si quieres ir, pero los diálogos internos de aquellas frecuencias más altas no se adaptan a una realidad diaria.
Es una realidad que tiene que ver con lo que yo le llamo el alma. Es la realidad del alma. Es muy parecida a la realidad de beta, ¿no? De los seres humanos, pero en el fondo eh, el alma se las tiene que apañar allí, allí donde está. Yo los diálogos que tengo conmigo misma en Teta, por ejemplo, me los tengo que gestionar allí, no los puedo bajar. Nosotros tenemos mucha información acumulada. Tú imagínate que desde que naces estás recibiendo información a través de los sentidos, de todos los sentidos. Y toda esa información la guardas. Y bueno, dicen que vamos seleccionando, ¿no? O vamos discriminando información en función a la necesidad. Pero mientras exista un entorno, y más ahora, con la globalidad te permite acceder a cualquier tipo de información, mientras puedas acceder a ese entorno, siempre vas a tener memoria. Ajá. Entonces es cierto que tú a lo mejor a los 3 años vistes una película y vistes una cara concreta que era un actor que no has vuelto a ver jamás, y ahora puede ser que cierres los ojos en una meditación profunda y te venga la cara de un desconocido y va y resulta que es aquel actor que vistes, ¿sabes? Pero me refiero a que hay una posibilidad de acceso. Pero estamos hablando de las voces y nos estamos yendo. No, no, pero tiene su relación, sí. Yo conmigo misma, ¿ves? Yo estaba ahora con esa voz que decía, venga, venga. Pues todo esto tiene que ver con las voces, porque al final estamos hablando del diálogo interno. El diálogo interno se puede convertir en algo amoroso y en algo productivo, es decir, que te lleve a una conclusión y te haga y te ayude a hacer los cambios que estás buscando hacer, pero a veces ese diálogo interno se vuelve en contra y se vuelve bastante en contra. Hay personas que tienen pensamientos obsesivos y hay personas que tienen rumiación y la cabeza no le para y nunca le para, ¿no? Pero cuando sucede esto, o viene, bueno, siempre es porque detrás de un movimiento de pensamiento, siempre el cuerpo acompaña. Si tú activas el cuerpo, empiezas a segregar cortisol y tal, además le metes ahí el chute emocional de que todo es malo, de que todo es un desastre, pues al final, evidentemente, los pensamientos se retroalimentan a ellos mismos y siempre van a ir a jugar en contra de ti, ¿no? Pero a todos estos movimientos de rumiación, por ejemplo, ¿no? De que la mente no para, eh, hay muchas maneras de poder ayudar a una persona a esos niveles. De todas formas, siempre hay momentos en que el pensamiento se nos dispara. Pero cuando el pensamiento suele disparársenos, es porque estamos descompensando otra parte de nosotros, que es o bien el hacer o bien el sentir. Hay personas que piensan, bueno, pensamos todos, pero hay personas que son más propensas a funcionar con la mente. Es decir, de los 3 elementos del trinomio, el primero es el pensar. Primero piensan y luego hacen y luego sienten. ¿No? Hay personas que hacen más y hay personas que sienten más. Más no es por cantidad, más es porque es su manera de accionar, ¿vale? Entran a una experiencia con el sentir, entran a una experiencia con el pensar. Entonces, cuando una persona sobreestimula la mente y la mente se le descontrola, cuando ya no hay, ¿no?, posibilidad de volver a restablecer con la intención el stop, a la mente es basta ya, no quiero pensar más. Y no quiero pensar más porque, entre otras cosas, entramos en bucle, no solucionamos. Y no solucionamos porque no estamos activando otra emoción, ni otra actitud, ni siquiera otro pensamiento. Es darle vueltas a lo mismo. Esa voz que siempre está ahí y que siempre nos va diciendo, ¿no? Y hay personas que lo pasan muy mal, porque, por ejemplo, personas que ven el peligro en todas las cosas y siempre van pensando que si abro la puerta de no sé qué, que si salgo a la calle más, que si, ¿no? Y siempre van adelantando un proceso y todo eso viene por esa voz interna
que no la deja estar. ¿Y salir de ahí cómo se saldría? ¿Pasando a la acción o estando más consciente del cuerpo, situando a lo mejor, pues eso, una emoción en alguna parte del cuerpo? ¿Sería una manera de salir de ese bucle? Si es un proceso normal, que no es patológico, quiero decir que no está considerado trastorno, si tú estás pensando más de lo normal y tu mente te agota, porque la mente puede agotarte la energía y dejarte Sí, caos claro. totalmente. Si eso te está pasando, yo mi consejo es que te pongas a hacer algo. Te pongas a hacer algo. A mí me funciona muy bien limpiar. Y de paso, sí, y de paso aprovecho. Sí, porque limpiar es como ordenar, ¿no? Sí. Ordeno mi entorno, ordeno mi cabeza. Y funciona, a mí me funciona muy bien. Pero puedes salir a andar, puedes salir a, ¿sabes? A que es hacer algo, es compensar el esfuerzo mental que estás haciendo con uno físico, porque es así como se equilibra. Que si es al revés, lo mismo, si tú estás haciendo y no tienes la capacidad de darte cuenta de lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, pues automáticamente para y ponte a pensar, oblígate a pensar, reflexiona, estructura, haz, y piensa, 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 y el cuerpo se deja de tener, ¿no? Esa sobreexcitación que causa. Nosotros cuando hablamos de voces internas, siempre nos vamos a pensar que las voces internas son o bien las que nos dicen todo lo contrario de lo que queremos oír, o, o son esas vocecitas, pues es esa vocecita buena que siempre decimos que nos están acompañando y que tal, que son las que nos están diciendo, que lo están haciendo bien, ¿no? Y este tipo, o venga que, ¿no? Eh, las voces están como diferenciadas, ¿no? Las que nos gustan y las que no nos gustan. Pero al final tenemos que reconocer que son voces igualmente. Y que las dos modalidades de voces, ¿no? Nos pertenecen, son nuestras. Son nuestras porque siempre estamos retando, como hemos dicho, estamos retando a la posibilidad de cambio. Entonces tú cuando ya haces las paces con una de tus voces, pues evidentemente te va a salir otra. O te va a salir la misma diciéndote, bueno, vamos a cambiar de registro, pero ahora por aquí, ¿no? Y siempre estás peleándote con algo. Hablamos de voces internas cuando a lo mejor esas voces internas nos están hablando de lo de fuera. Aquí también hay que distinguir que hay tipos de personas que solo saben verse a ellas mismas, lo que hacen, lo que piensan y lo que sienten, y no saben ver fuera. Y hay personas que todo lo ven fuera, es que no sé quién, es que el trabajo, es que tal, y no saben darse que son ellos. Pero al final volvemos, es lo mismo. Es lo que tú estás pensando, lo que tú estás sintiendo, solo es, de alguna manera, es el espejo donde estás mirando lo que está pasándote. Pero lo que está pasándote es lo mismo. Eso lo he comprobado muchísimas veces. Hay veces que pienso, que estoy pensando y estoy ahí dialogando conmigo y todo me lo achaco a mí y todo, y porque si yo, porque si no. Y hay veces que digo que ya está bien, que yo no soy. Pero entonces, claro, porque hay un punto de agotamiento, hay alguna. Y entonces es cuando empiezas a verlo fuera. Entonces es cuando dices, vaya, pues no sé quién ha hecho esto, que al final es lo que yo digo que hago yo, que lo está haciendo el otro. Pero son maneras que aprendemos a hacer por imitación, porque los demás, los que nos han estado cerca de nosotros cuando aprendíamos, lo hacían así. Entonces, claro, si te has criado al lado de una persona que siempre ha estado hablando de los demás, evidentemente tenderás a verlo todo reflejado fuera, pero no dejan de ser tus voces internas, hablándote de lo mismo al final. Sí que es verdad que, que la solución para con el entorno la tienes que tomar y es la misma que la solución que tienes que tomar para ti mismo. Entonces, uno de mis consejos también es que
cuando no encuentres solución, te pongas en el otro lado. Es decir, si yo, por ejemplo, siempre intento responsabilizarme de lo que hago y siempre estoy intentando darle la vuelta dentro de mí, es que si yo, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y si hubiese hecho esto? ¿Y si tal? Y no sé qué. Ahí, claro, mi gestión de pensamiento puede abarcar un montón de posibilidades, de la cual la mayoría ni se hará, ni a lo mejor se ha hecho, y todos son como, ¿no? Se quedan ahí y tú has gestionado eso y lo has solucionado. Pero en el caso de que no veas solución alguna, entonces míraselo a los demás. Ajá. Busca en los demás y entonces reflexiona respecto a lo que le aconsejarías, qué le dirías, porque eso que tú le dirías al otro es lo que a lo mejor no estás sabiendo decirte a ti. Ujú. Ujú. Porque las voces solo son polaridades, por lo mismo que hemos dicho, ¿no? Porque si no tuviésemos diálogo, no tendríamos voces, pero es que si tenemos voces es porque tenemos conflicto, tenemos disociación, tenemos polaridad, tenemos conflicto. Ujú. Porque cuántas veces haces y estás en armonía y vas haciendo y no necesitas pensar. Te dedicas a oír la música, te dedicas a conectar con otras cosas que no tiene que ver con un diálogo interior. Pero cuando el diálogo interior se posiciona en ti y te condiciona lo que estás haciendo o lo que estás viviendo en ese momento a todos los niveles, evidentemente búscale, ¿no? Búscale solución porque si no la mente no va a parar. Ya. Mm. Sí, sí que es verdad que llega a un agotamiento, o sea, que se ve a nivel físico, o sea, cuánta gente también me he cruzado que es la mente la que les impide dormir, la que les impide, pues eso, desconectar, ¿no? Tú imagínate estar todo un día, o sea, todo el día siempre con la misma idea o la misma preocupación, pa, 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 se refleja a nivel físico, o sea, el cuerpo va, según lo que sea, ¿no? Pero como a un encogimiento Sí, sí. lo que comentabas también, ¿no? A nivel hormonal, lo mismo, porque está todo relacionado, ¿no? Una cosa lleva a otra. Pero el estar todo el día y toda la noche, porque hay gente que no puede dormir por eso, ¿no? O se duerme, pero se despierta y ya se engancha a una idea y se ha Sí, despertado a las 4 de la mañana y ya no ha conseguido dormir hasta que se tiene que ir a trabajar, por ejemplo. claro, pero ahí yo lo que aconsejo siempre es que resuelve. ¿Dónde tienes el conflicto? Pues toma una decisión. Mm, Toma una decisión respecto a lo que te enfrenta, ¿no? Es si tú le das vueltas a algo, pero no solucionas, evidentemente has entrado en un mm, bucle autodestructivo al final. Al final acabas por agotamiento. El problema se te acaba porque lo has agotado, le has quitado toda la energía al pensamiento solo de pensarlo. mm, Pero, pero si resuelves, hay algo que se queda en paz, porque has abierto una puerta a una posibilidad de solución. ¿Pero qué es resolver? Tomar una decisión. mm. Tomar una decisión que puede ser o bien cambiar la manera de hacer las cosas o bien cambiar la manera de sentir las Sí. cosas. Entonces, claro, no basta con tomar la decisión, basta con que cuando tomas la decisión la intenciones. Mm, Al intencionarla, tú lo que estás haciendo es proyectar hacia un movimiento distinto. mm, No basta tampoco con intencionar, hay que hacer. mm. El hacer implica, si tienes que cambiar la emoción, es esfuérzate y esto a veces no es fácil cuando las emociones han entrado en un posicionamiento, ¿no? Y nos dominan. Es cambia la dinámica de comportarte para que la química del cuerpo cambie. Mm. Porque al final las emociones, es que no podemos obviar esto, ¿no? Las emociones son química en el cuerpo. Es verdad que son vibración y que todo lo que quieras y respecto a lo que vas a traer es de lo mismo. Mm, Pero ahora estamos hablando, en este punto estamos hablando de nuestras voces internas.
Entonces tenemos que mirar hacia adentro. Y hacia adentro una emoción es química. Ujú. Luego lo que vayas a traer fuera es otra cosa, pero como estamos hablando hacia adentro, cambiar la química del cuerpo implica un esfuerzo, porque es como todo, ¿no? Es como tener un impulso, no sé, es como tener una adicción, por ejemplo, y dejártela. Pues Ujú. vas a tender, siempre vas a tender, porque además es que la química del cuerpo es muy adictiva, Sí. todos lo sabemos. Claro, es más fácil caer en la tristeza continuamente Ujú. que estar en la alegría. Pero Ujú. es verdad que si tú cada vez te esfuerzas, esforzarte es busca las maneras, busca las cosas que te hacen feliz y engánchate a ellas Y ya y está. ves, claro, es decir, enganchate, como te has enganchado a lo otro, que a ver, que yo entiendo la dificultad, ¿eh? La Ujú. entiendo por eso, porque no depende de la intención solamente, depende de que luego te tienes que mojar y tienes Ujú. que hacer, tienes que esforzarte en hacer, pero tienes que rodearte de vibraciones similares. Tú Ujú. tienes que, cuando tú quieres salir de la tristeza, tienes que estar con gente que no esté en tristeza, Sí, para no que te se te pongas a vaya. ver películas tristes tampoco. Claro, claro. Porque, bueno, a veces estás triste, ves una película triste y claro, y ya lo sueltas todo ahí y luego sales nuevo. Pero aquí de lo que se trata es de que no te enganches a ese sistema por ejemplo, pensamiento, ¿no? Que te está diciendo, ¿para qué vas a hacer esto? ¿Y para qué vas a hacer? Y para si al final, total, siempre, y al final, ¿no? Y es ese pensamiento que no te deja, es invéntate una voz. Ujú. Si no tienes la voz, invéntatela, invéntate a alguien. Yo, ¿No es en terapia, peligroso eso? a ver, En el sentido por eso, ¿no? Ya pasamos a la locura, a lo mejor. pero es que ¿cómo te animas tú cuando estás triste? Ah, Forzando un voz que te diga, venga, va, que de esta así, sí, ¿no? sí, sí. Ujú. Es que es innato, es que las personas lo llevamos, Ujú. necesitamos. Pero claro, está muy bien a veces verbalizar o pensar en voz alta. Pensar en voz alta es un poquito complicado, pero sí, pensar en voz alta hay que forzarlo para, para oírlo. No es lo mismo que alguien te diga algo que lo pienses tú. Si te lo dicen, queda más impacto, Ujú. ¿o no? Claro. Entonces, claro, si tú te quedas rezagado en el bucle en el que te has metido, yo lo arreglo todo inventando, es verdad. Y yo, invéntate una voz. Sí, sí, sí. Yo invento todo, pero es porque en el fondo no la tienes. Ujú. Créala. ¿Por qué se ha sabido crear esa voz que te dice? ¿O por qué? O de hecho es que en tu entorno siempre tendrás a gente que te dice, ¿no? ¿Por qué no te coges a ese tipo? Por lo que hablábamos, ¿no? De coger del entorno cuando no sabes cómo salir. Ujú. Busca esas maneras. Cuando has dicho lo del peligro, es cierto que, a ver, mi opinión es esta. Nosotros pensamos desde que podemos gestionar ¿no? y poner en marcha el cerebro que va haciendo asociaciones y vamos creándonos nuestros sistemas de creencias emocionales y de conducta. Todo eso ya luego nos va creando una dinámica de juego y vamos experimentando en la vida y funcionando a través de ello. Pero ¿qué pasa cuando esa gestión de los pensamientos o de esas voces internas, qué pasa cuando te superan? ¿Qué pasa cuando no tienes la capacidad de hacerle frente a todo lo que no sabes gestionar, Ujú. que sacas para afuera? Pero aquí voy a hacer la diferencia a lo de antes. Sacar para afuera, en este caso, en donde se convierten eh, en otro tipo de naturaleza, no es ver en los demás Ujú. lo que tú no puedes estar viendo contigo. No es lo que yo te he dicho de, si tú no puedes gestionar un problema, búscate a alguien que tenga el mismo problema y,
y analízalo, ¿no? Desde fuera. Si estoy hablando de que cuando no exteriorizas, cuando no haces eso, ¿no? De buscarte a alguien que tenga lo mismo que tú para, para meterte ahí, y te quedas dentro, la mente busca, porque además la mente lo único que quiere es sobrevivir, porque si en este caso la mente no sobrevive, al cuerpo se lo lleva por delante, creando enfermedad. Un desequilibrio del caos crea o bien enfermedades físicas o bien enfermedades mentales. En este caso, si la enfermedad mental ha de instalarse, se instala y hace lo que tenga que hacer. En el caso de que pueda superarla, pueda superar ese primer obstáculo mental, pasaría al cuerpo. Pero lo que estoy intentando decir es que si no sabes hacerlo, la mente lo que hace es buscar sistemas de evitación. ¿De qué manera la mente se protege cuando ya no puede más? Cuando ya no hay capacidad de gestionar todo lo que está gestionando a nivel de procesos cognitivos, ¿no? A nivel de procesamiento, de pensamiento, de estructuración, de memoria, de tal. Cuando ya no sabe qué hacer, se separa. Y tú creas, y tú ahí lo que haces es crear a voces que te hablan desde fuera. ¿Entiendes? Vale, sí. Es un proceso de evitación. Cuando tú no puedes, tú creas un diálogo contigo en segunda persona. Ya no te habla de ti. ¿Cuánta gente la oyes hablar en voz alta y se habla a sí misma con su nombre y se habla en segunda persona? ¿Vale? Eso es la mente, ¿no? Es como si estuvieras hablando con otra persona, Sí, sí, sí. pero que en el fondo sigues siendo tú mismo. Pero ha sido una manera en que la mente ha tenido de protegerse. Ajá. Como yo no puedo con lo mío, me invento una voz que no soy yo, pero sí que soy yo. En algún momento me voy a tener que dar cuenta que sí que soy yo. Ajá. Pero, pero claro, ahí puedes estar protegido. Y ahí es cuando decimos que no, que pues a lo mejor eso, ¿no? Pues que tenemos una voz que no soy yo, que tal, que esto también lo quiero puntualizar un poco, porque eh, si entendemos, si entendemos lo que somos ese campo energético del que tanto hablo, que somos todo ese campo de información, somos una unidad, ¿no? Llena de información a muchos niveles de conciencia, y conciencia ya sabéis lo que es, ¿no? Los distintos niveles donde se guarda la información en función al registro vibracional. Si estamos ahí, lo que estamos haciendo en este caso es... ay, creo que me he perdido. Es que se me ha ido se me ha ido el santo. Cuando estaba hablando de... Ayúdame, Eva. Estaba hablando... Es que lo tenía tan claro, pero se me ha ido. A buen santo te encomiendas. Yo es que creo que cuando te escucho entro en teta. Pues sí, eso iba a decirte yo digo, me estaba dejando llevar tanto que me he acabado. Mira, esto lo que me acaba de pasar a mí, ¿vale? Es esa necesidad de que tenemos de volver a conectar. ¿Sabes qué pasa cuando en ese nivel de procesamiento de la información, ¿no? Cuando está existiendo ese diálogo interno que yo no estoy filtrando para nada, ¿no? Porque está saliendo de todo lo que llevo dentro, no estoy filtrando nada. ¿Qué pasa? Que cuando te estás yendo demasiado, la mente tiene otro mecanismo en el que o bien te mete un pensamiento emergente que rompe completamente con la inercia, o bien, o bien pasan cosas así, ¿no? Como de repente, ostras, Sí. no sé continuar. Y no sé continuar porque la información que os estaba dando estaba en aquel nivel. Ajá. Y a lo mejor la que yo quiero dar es la de otro nivel. Entonces, claro, a la hora de acceder a ese nivel, como no es la misma frecuencia, yo ya no tengo acceso y tal, y la olvido, ¿no? Pero hablando, a mí me acabo de acordar
estábamos hablando de la evitación de la mente y de inventar otro tipo de voces que aparentemente no son las tuyas. Aquí tenemos a la esquizofrenia y tenemos un montón en donde se oyen voces. ¿Vale? Esas voces son de tu propio registro. Vuelvo a repetir, a ver si esta vez lo puedo mantener, y es que somos un campo de información. Somos un campo de información. En esa información está todo. Y esto lo hemos dicho al principio del directo. Y es que nosotros, desde que empezamos a recibir estímulos externos con los sentidos, vamos recopilando información. Ahora tenemos toda esa información. ¿Qué pasa con esto? Que tú puedes acceder y tú puedes ir a recuperar información que aparentemente había desaparecido y de repente vuelve a salir. Pero hablan de algunas de aquellas que, como no han sido ancladas emocionalmente, pierdas el hilo conductor de la experiencia. Pues tú puedes recordar algo y, sin embargo, no saber que lo has vivido tú. Porque tal vez emocionalmente allí no te implicaste. Hay muchas veces que la información se ancla, ¿no? Con una experiencia que dices, ostras, esto me ha llegado, pero no sé por qué me ha llegado tanto, no sé por qué esto me ha afectado tanto, ¿no? Porque esto tiene importancia, pero ¿y sabes que le estás dando una importancia de más? Para lo mejor de aquí medio año decir, ah, mira, aquello que me pasó, que no sabía por qué ahora, ¿no? Porque a lo mejor empiezas un proceso ahí y empiezas un ciclo, un aprendizaje, lo que sea. Bueno, lo que vengo a decir es que la información, aunque no accedamos a ella, sí que es cierto que cuando dialogamos con nosotros mismos y nos da la impresión de que hablamos con alguien que no somos nosotros, posiblemente, ¿no? Y muy fácilmente sean toda esa información que nos venga a ayudar como posibilidades, o bien de futuro, o bien de resolución de conflictos. Son ideas nuevas, y son nuevas porque, pero sí que es información nueva. Entonces, la conclusión es que todas las voces internas son nuestras. Yo digo que sí, siempre son nuestras. A diferentes niveles de entendimiento, en diferentes grados de memoria, ¿no? En diferentes grados de conciencia. Hay algunas de las que ya están asentadas, ya están comprendidas, hay otras en que todavía no las hemos comprendido y no sabemos si algún día hay, ¿sabes? Tendríamos que tener es toda la información existente. Mi pregunta es, ¿creen que tenemos toda la información existente? ¿O nos sorprenden como nuevas? ¿O realmente, claro, mi pregunta es, ¿cabe una posibilidad de que lo que te sorprenda es algo que ya has visto, oído, tocado, gustado, ¿no? Tú hayas ya experimentado eso. Y ahora te cae como nuevo, pero en el fondo es tuyo. Sin embargo, yo en mi teoría del alma sí que tengo esquematizado cómo funciona la mente, ¿no? Comentan que se te va la voz. Porque estoy Pues voy a intentar chillar un poco más, porque estoy muy relajada hoy. Sí, es verdad, estoy relajada. Cuando nosotros... Se me ha vuelto a ir. Hoy, hoy estoy... No, yo estaba pensando, o sea, comentabas lo de que si son todas las voces nuestras, tú decías que sí.
Ah, vale. Y lo que me venía es que, por ejemplo, a veces cuando quiero investigar un poquito más en lo que es la sanación o, no sé, la conexión con las plantas, que a veces me pongo yo ahí también, y tengo una pregunta. O sea, me surge una pregunta, entonces yo lo que suelo hacer es me pongo en plan meditación y dejo. O sea, no me pongo a pensar, sino... Y me suele llegar, o sea, suele llegar una respuesta que es verdad que yo reconozco las voces, o sea, yo sé cuando yo me hablo de estilo, ay, tengo que hacer esto, o no sé. Pero después hay como otras voces que a veces considero que no soy yo. O sea, que me ha venido la respuesta por llamarle ser elevado, seres de luz, o sea, todo esto, no sé, esta connotación esotérica que le ponemos, ¿no? Que a veces mola. Pero que no deja de ser voces nuestras también. Entonces es eso, es que esa información que me ha venido, o sea, la respuesta a la pregunta que yo me hago en meditación, eso ya lo sabía. O sea, esa información ya estaba en mí. O sea, yo misma me he contestado, pero con una voz que yo creo que viene de otra dimensión. Claro, es que sabes lo que pienso yo y esto es lo que se me había olvidado. Y es que voy un pasito por detrás. Estaba hablando de cómo estructuro yo el patrón mental, ¿no? Bueno, el trinomio psíquico del que siempre hablo. Eh, cuando, cuando una persona toma su individualidad, lo hace porque acaba consolidando una personalidad propia, original, totalmente original. Es decir, no hay nadie como tú, ¿no? ¿Eso por qué sucede? Porque la gestión interna, ¿vale? Funciona a base de asociaciones. Desde pequeñitos vamos asociando maneras de comportarnos, asociando maneras de pensar y asociando maneras de sentir. Todos esos elementos tienen que coincidir para que tú vivas en coherencia. Lo que haces, lo que piensas y lo que dices, esto es bien sabido ya, tiene que coincidir. Si no, no estás en coherencia, si no, no estás en bienestar. ¿Qué pasa con esto? Que cuando tú consigues esa coherencia, el paso evolutivo que tú tienes que dar para contigo misma, que esto luego repercute a los demás y todo lo que tú quieras, ¿vale? Pero para contigo misma es seguir aumentando y seguir creciendo en cuanto a tu sabiduría. ¿Pero qué es la sabiduría? Es de todo lo que sabes hasta el momento, volver a crear nuevas asociaciones distintas. ¿Realmente crees que las cosas que se inventan de verdad? Es decir, salen de... ¿no? Las cosas que se inventan son dos elementos juntos que crean uno nuevo. Todo lo que se inventa tiene una base de algo que ya existe, siempre, ¿no? Pues si eso lo haces con los pensamientos, con las acciones y con las emociones, consigues que consigues progresar. La sabiduría al final implica que tú, de todos los registros que tienes, vayas pudiendo recoger la mayor cantidad de asociaciones posibles. Si yo pienso, si yo antes pensaba, no sé, si yo ahora estoy pensando en que, claro, no sé qué ejemplo poner para no herir la sensibilidad de cualquier sector, pero, eh, pero bueno, si tú tenías una ideología respecto a algo, ¿no? Y ahora pues estás tendiendo a irte hacia la otra polaridad porque ese es el movimiento evolutivo. Al final no todas las personas, por eso los angelitos malos y los angelitos buenos, por eso las voces internas, porque cuando tú ya has conseguido estar posicionado en una ideología, siempre vas a empezar a caminar hacia el lado opuesto. Tardarás más o menos en función al proceso que sea,
pero la tendencia es ir de un punto al otro punto, siempre. Cuando has encontrado el equilibrio, entonces empieza otro movimiento. ¿Qué pasa con esto? Que de un polo al otro polo, lo que tú has inventado en medio es una graduación tuya y personal. Ajá. ¿Sabes? Mm, Entonces, ¿qué pasa con esto? Que aunque tú hables de tristeza y yo hable de tristeza, nuestras tristezas nunca serán las mismas. mm, Tendrán características similares, tendrán, eh, tendrán una connotación más o menos en donde para podernos entender la estemos metiendo dentro de un margen, ¿no? De unos umbrales más o menos. Pero tu punto de tristeza nunca será igual al mío. mm. Como la tristeza, la creencia que tenemos sobre la alimentación, la creencia que tenemos, ¿sabes?, sobre lo que sea. Mm, Claro, a la hora de hacer las cosas, mi manera de hacer las cosas no será jamás igual a tu manera de hacer las cosas. Por eso es que buscar la similitud entre las personas, bueno, depende de para qué, pero la individualidad implica tener la capacidad de ser original. mm, Y original, una persona cuando decimos qué original es, ¿por qué es original? Porque crea sus propias maneras. mm, Crear en este sentido, para el alma, ¿no? Para lo que estamos hablando, es crear tu propia vibración. mm, Invéntate una manera de ser en la que solo puedas ser tú. mm, Ahí tus voces se acallan, tus voces se aquietan, porque estás en coherencia. Las voces hablan cuando existe caos, cuando existe conflicto. Callar la mente es buscar la coherencia, siempre, en todo momento. Mientras más coherente seas, mientras más fiel seas a esa originalidad tuya, tus voces estarán tranquilas. mm, Hay métodos, porque claro, es muy fácil decir, para que mi mente se calle, salgo a correr o me pongo a limpiar la casa. Pero mm. bueno, soluciona también, ¿no? Pero, Búscate ese momento alfa en el que reflexiones y hagas pactos contigo para tomar decisiones, para tomar acción, mm, para involucrarte en el proceso de ser coherente. mm, Punto. Y ya está. Si tú tienes una buena base en cuanto a lo que piensas, y lo acompañas de un buen sentir y lo acompañas de una buena acción, es imposible que tu mente se agite, es imposible. Porque incluso cuando las cosas no acaban saliendo del todo bien, tú tienes una base donde cogerte y sostenerte. mm, ¿Cuántas personas, bueno, nos pasan cosas a todo el mundo, ¿no? Y cosas que no nos gustan. Pero una persona que vive en coherencia sabe mantenerse claro. en el conflicto de una manera totalmente diferente y sabe aquietar la mente cuando dice, bueno, basta, basta porque al final esto hay que aceptarlo. ¿Y por qué? Porque para conquistar eso has diseñado todo un proceso de disciplina en Mm, cuanto a la toma de enfoque y tomar acción. Cuando a ti te pasa algo, tú puedes quedarte ahí, madre mía, y esto, y madre mía, y madre mía, y ya, y hasta que alguien viene y te saca. Y las personas que han hecho ya un trabajo interno, ¿cómo actúan ante los problemas externos? Bueno, pues vamos a ver, esto es lo que hay. Y mm, vamos a ver qué hacemos. Y vamos a tomar este paso. Y voy a hacer esto, ¿no? mm, Y voy a intentar no caerme y voy a mantener una actitud y un ánimo. Eso, pero para contigo misma, mm. exactamente igual. Si quieres hacer un cambio de comportamiento, esos son los pasos. Lo que harías cuando tienes un conflicto externo. Mm, Porque al final el exterior y el interior es lo mismo. sí. Cuando no sabes qué hacer internamente, busca un conflicto fuera. Mm. Qué bien. Sí que es verdad lo que comentas. Eh, si, no sé, hace 20 años una misma historia, a lo mejor me hubiese quedado, o sea, y pienso que mucha gente igual, ¿no? Dándole vueltas o ay, no sé qué, uf. Y la misma situación o parecida, si has hecho así un trabajo durante años y de autoobservación, de evolución,
cambia, pero radicalmente. Y que Total. casi que la solución, dices, ay, me ha venido la solución. No, a ver, es que has sabido esa Exacto. coherencia que hablas. Sí, sí, Mm. sí. Me ha gustado lo de la Es coherencia que acalla la mente, o sea, las voces. Y es verdad, sí, es verdad. claro. Es que, claro, tú piensas que, y lo vuelvo a repetir y no me canso, ¿no? Si hay voces internas es porque hay conflicto. Mm, Es porque hay conflicto. Porque es mm, que si no, no las hay. mm, Entonces, la única manera es ayúdate con las voces a gestionar lo que te está pasando y no, y claro, el problema es no te quedes enganchado, ajá, no te quedes en la rumiación completamente. La palabra rumiar viene de rumir. Rumir mm, es volver a comer, pero mm, una vez ya ha entrado dentro, en las mm, vacas, por ejemplo, una vez ya ha entrado en el estómago, lo vuelven a sacar para volverlo a masticar. Es mm. masticar. Entonces, eso es lo que hacemos con los pensamientos. Es que una vez Mm. ya los hemos interiorizado, otra vez los sacamos para volver Sí, a darle más vueltas y más vueltas, ¿no? Y dices, ya, ahora ya lo tengo clarísimo, pero no, otra vez lo sí. tienes integrado y vuelve a salir. Y claro, y eso es porque hemos enseñado al cuerpo. Mm, Hemos enseñado al cuerpo a reaccionar de manera en que la química se pone en marcha y vuelves a entrar en los mismos procesos antiguos. mm, Parece que siempre estemos luchando contra los mismos fantasmas, cuando a lo mejor esos fantasmas están más que superados. mm. Pero cuando no te enganchas al pensamiento, te estás enganchando a la emoción. Y ahí está el problema. Sí. Que no solo hay que romper el esquema ni el patrón de pensamiento que nos daña, sino el patrón emocional también. Mm, claro. Tienes que acompañar, claro, Y como decías tú, es adictivo. totalmente, pero Mm, adictivísimo. mm. Sí, 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 sí. Lucía, ya pasamos de la hora. Pues yo hubiese seguido. Podemos hacer voces internas dos, o sea, una segunda parte. No sé si ha quedado claro, porque claro, sé que me Sí. despista bastante hoy, pues estoy tan relajada. No, yo creo que sí. De todas maneras, el vídeo queda grabado y se vuelve a ver para, incluso tomando nota, que a veces yo también lo hago, ¿eh? Me vuelvo a poner tus vídeos y para coger, para tomar nota. Pero bueno, y lo que decimos siempre, ¿no? Que si surgen preguntas que directamente a Lucía le escribáis y si no, pues a través de mí, vamos, que no hay problema, ¿no? Que a veces estamos, con lo que me pasa a mí, ¿no? Que me pongo ahí en otro estado y estoy escuchándote y es verdad que a veces es eso, ¿no? La información llega, es como a veces me pasa con los libros o sea, un libro de Jung, a lo mejor, ¿no? O de estos personajes así, que estás leyendo, o sea, me sucede que estoy leyendo y sé que la información me llega, pero si me preguntas, resúmeme en una frase lo que has estado leyendo, no consigo, ¿no? Esos niveles de información que por un lado llegan, pero por otro, pues a veces contigo me Sí, pasa igual. Por eso digo lo de volver a ver el vídeo y lo dicho, si tenéis alguna pregunta, no dudéis. Muchas gracias, Lucía. a vosotros, a Un ti. placer. por Y a todas las personas que habéis estado ahí. participar. Nos vemos pronto. Muy Vale. bien. Cuídate. Feliz mes. Adiós. Chao, hasta Chao. pronto. Chao.